Y estamos en una entrevista más aquí con el Tinka 9 Esports, como siempre, trayendo invitados, trayendo gente que sabe del mundo de los esports, del mundo de los videojuegos. David, gracias por estar aquí acompañándome como siempre. A ti, Carlos, muchísimas gracias por esta gran invitación, porque el invitado del día de hoy que tenemos es una persona fundamental en cuanto a los esports. Sabemos que todo team, todo equipo tiene su coach, tiene sus jugadores, pero hay alguien que está detrás de esta escena que nos está guiando a todos estos muchachos para que cada día puedan superar sus obstáculos como jugadores y también como personas. Pues estamos hablando del señor Alejo García Naveira. Él es psicólogo del deporte. Por acá te voy a ir contando. Tiene más de 20 años de experiencia este hombre. Ya mejor dicho, como dirían acá en Colombia coloquialmente, esto es más preparado que un yogur este señor. Él es coordinador de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid. Tiene pues estos 20 años de experiencia que no son nada más ni nada menos. Y es una persona que sabe muy bien y de lo que vamos a hablar el día de hoy, lo que le traemos a todos los seguidores del Tinka 9. Les preguntamos a ustedes qué querían saber de todo este mundo de la psicología, que no solamente es sentarse a jugar videojuegos. Y pues tenemos al experto, tenemos a la persona que sabe. Y yo le voy dando la bienvenida. Alejo, bienvenido aquí al Tinka 9 Esports, bienvenido a Colombia. Nos atiendes desde España, pero eres argentino. Bueno, muy buenas a todos. Gracias Carlos, gracias David por la invitación. Y sí, nacido en Argentina, con unos cuantos años aquí en España, he estudiado, he hecho mi vida profesional aquí en España. Y bueno, gustoso de estar conectado con Colombia y con un tema común como son los eSports. Alejo, empecemos a hablar de psicología, de tu experiencia, lo que llevas allí en España, lo que has hecho un poco. ¿Qué te puede decir tu experiencia en el mundo de los videojuegos, en el mundo de los deportes electrónicos y más hoy en día? ¿Qué podrías decirle tú a la gente que nos está viendo hasta ahora? Bueno, que indudablemente hay que diferenciar lo que es jugar a los videojuegos, a lo que son los eSports, que son los ciertos videojuegos que cumplen un ciertos requisitos y que se realizan a nivel competitivo, ¿no? La evolución del típico perfil de persona que juega en su casa y se le da bien los videojuegos al gamer actual, al gamer profesional, indudablemente ha ido variando. Y aquí hay, desde mi área, desde el área de la psicología, hay dos cuestiones muy importantes, que es entrenar mentalmente al jugador para que optimice esos recursos psicológicos y que mejore, por ejemplo, la motivación, la concentración, la confianza, el control de la ansiedad y el estrés, para que mejore su rendimiento in-game y al mismo tiempo, indudablemente, cuidar la otra cara de la misma moneda, como es el bienestar y la salud psicológica. Ok, Alejo, bueno, hay algo muy importante que tú tocabas en tu introducción y es saber diferenciar, porque digamos, hay mucha gente que juega a los videojuegos, pero tenemos ese jugador normal, estándar, que realmente quiere jugar para pasar el rato, porque tuvo un día muy pesado en la oficina y quiere llegar a distraerse. Pero también tenemos ese perfil profesional, que son esas personas que realmente se están preparando día y noche para ser cada día mejores y a lo sumo comenzar a representar un país, un equipo, una marca. Entonces, ¿cómo se diferencia estos dos perfiles y cómo podemos hablar de ellos? Pues para que primero nuestros espectadores entiendan la diferencia entre un atleta, digamos por decirlo así, y una persona del común. Bueno, yo creo que es importante lo que tú tocas, porque ya no es el perfil, como tú comentabas, quizás de un trabajador, un joven o alguien que juega por ocio o para desconectar de su día a día como una opción dentro del videojuego, sino que también el dedicar muchas horas dentro de un videojuego no te profesionaliza tampoco. O sea, hay gente que quizás está 8 o 10 horas con el videojuego y piensa que con eso es pro, y no es la idea, ¿no? Indudablemente lo que se busca es una persona que está dentro de una entidad, como puede ser un club, y al mismo tiempo integra un equipo que tiene un contrato, que tiene su entrenador, que tiene su preparador físico, que tiene su psicólogo,
que tiene su nutricionista, que tiene sus, dentro del área médica o el propio médico o fisioterapeutas, y sobre todo tiene que tener un contrato. De ahí viene la parte también profesional, ¿no? No es solo echar horas, al contrario, cuando estás dentro de una entidad y hay un método de entrenamiento y de preparación, al final se delimitan cada una de esas horas y de esas áreas. Cuántas horas necesitas o cuánto tiempo dentro de la preparación física, cuánto tiempo necesitas en tu entrenamiento individual in-game, cuánto necesitas si es un videojuego, un eSport en equipo, cuántas horas se dedica al entrenamiento grupal, así dentro de la parcela de psicología del deporte, cuidar la alimentación, cuidar del descanso, buscar que el gamer profesional realice lo que se llaman carreras duales, compaginar los estudios con la actividad de eSport. Entonces es una parcela amplia que hay que entenderla y es muy importante, como tú comentabas, el delimitar esas cuestiones. Vamos a ver, lo primero es que, tu referente, si es los asiáticos o los americanos, estás muerto. ¿Por qué? Porque primero ellos llevan, en relación a España, por ejemplo, llevan muchos más años, una trayectoria mucho más amplia en torno a los eSports. Entonces, si tú quieres replicar primero un modelo que ellos llevan años aplicándolo, posiblemente tú estés, digamos, a la cola de esas cuestiones, ¿no? Lo que pasa que además ese modelo no significa que sea el mejor y el más eficaz. Entonces, no existe un modelo común y único para los diferentes clubes. Eso parte, digamos, dentro del equipo de trabajo de los distintos profesionales para desarrollar un método de entrenamiento, un método de preparación que sea multifactorial, que integre diferentes parcelas desde una perspectiva integral de la persona. Si a mí me preguntas, por ejemplo, y me la juego en esta conversación, una posible base, por ejemplo, en un eSport de equipo, pues podríamos estar hablando que quizás requiere 2 horas de entrenamiento individual, 4 horas de entrenamiento de equipo, 1 hora de preparación física, y te hablo diaria, y después semanalmente una sesión individual, por ejemplo con el psicólogo, en este caso conmigo, y en función del momento de la temporada se hace un trabajo específico, por ejemplo si es durante la pretemporada o la misma, se hace un trabajo específico también a nivel grupal, ¿vale? Y se destina también 1 o 2 horas o semanal o cada 15 días en función de los objetivos y el momento de la temporada que se encuentra. Que incluye en este caso los eSports y la vida personal o privada de cada uno, es como una bicicleta que tiene 2 ruedas. La de adelante en este caso sería la de los eSports y la de atrás sería la personal. Si pinchas la de adelante y la personal tiene buen aire y tiene buena consistencia, puedes pedalear por más que te cueste, pero si pinchas la de atrás suele ser más complicado el poder empujar, aunque tengas la rueda de adelante con buena consistencia. Por eso es importante dentro de los proyectos, dentro de los eSports, que se cuide tanto la parcela humana como la propia de los eSports. Hay que velar por ambas. Por eso no puede ser que un club solo dedique su atención o profesionales solo a lo que es su actividad pura y dura dentro de los eSports. Hay que velar el bienestar psicológico, la salud general. Te pongo un ejemplo, si la persona está metida bajo un techo 24/7, 24 días a la semana, 24 horas diarias, 7 días a la semana, indudablemente no te da la luz solar, por ejemplo, ¿no? Y eso va relacionado con la vitamina D y va asociado a las defensas, ¿no? Entonces, igual si la persona no come bien, aunque coma en su casa, o si es una gaming house, o si es una office, o los diferentes perfiles que hay, opciones, o si es dentro de una bootcamp, si no se cuida la alimentación, posiblemente, ya no hablo una alimentación general de cara al cuerpo, sino una alimentación también específica de cara al rendimiento cognitivo, para mantener la concentración, por ejemplo,
para poder tener los nutrientes necesarios para jugar, por ejemplo, un BO5 en una partida de League of Legends, que puede durar quizás esa partida puede durar entre 3 y 5 horas máximo. Entonces hay que tener los nutrientes necesarios previamente, no del día nada más, sino como algo habitual, y después tienes que tener esas reservas o esos pequeños paréntesis para recargar después de cada una de las partidas y demás, siempre buscando que sea una alimentación sana. No estamos buscando nada raro ni para ganar ventaja, digamos, en ese momento. Entonces hay que velar la parcela personal y hay que velar por la parcela del rendimiento como actividad psicomotora que integra los eSports. Ok, nuestro amigo Full nos envía la segunda pregunta para ti, Alejo, y es: ¿cómo debería afrontar un joven jugador profesional de eSports el fracaso y el éxito, siendo una persona, digamos, los jóvenes que de pronto su inteligencia emocional no es la misma, digamos, de un adulto que de pronto tiene un conjunto de hormonas que realmente lo hacen estallar muchísimo más rápido y más fácil? Bueno, yo creo que aquí hay varias cuestiones. Lo primero, los tipos de objetivos que se plantea uno, ¿vale? Porque uno quizás juega un juego desde su casa y se cree que es campeón del mundo, por decir una forma, y le ha ganado a unas determinadas personas, ¿no? Entonces, eso pasa, además me ha pasado a mí con padres que me han llamado y me dicen: oye, Alejo, tengo a mi hijo que es buenísimo al Fortnite. Dice que es buenísimo, que le gana a todos. ¿Qué hago? Averiguo por otra vía, hablo con jugadores profesionales, me dice, alguno ni lo conocía, y alguno que lo conocía dice, es uno más. ¿Qué significa? Que al ser todo online, las barreras no existen, ¿no? Y esto es algo al final mundial, hay muchísima gente, ¿no? Entonces creo que hay que tener grandes aspiraciones en la vida, pero al mismo tiempo expectativas equilibradas o mesuradas, ¿no? Por decirlo de una forma, ¿no? Entonces es importante también a qué nivel juego, porque yo quizás juego a este nivel, soy muy bueno, juego a otro nivel y no soy tan bueno, ¿no? Entonces las expectativas y las frustraciones tienen que estar ajustadas, ¿no? A nivel motivacional. Pero también pasa otra cuestión, que es verdad que en determinados juegos, como puede ser el Clash Royale y el Fortnite mismo, son gente muy, muy joven, ¿no? Que, como bien decías tú, David, al que venía asociada la pregunta, emocionalmente no les falta habilidades para autorregularse, ¿no? También pasa que esto es como un vaso, ¿no? Si el vaso está medio lleno, si caen 4 gotas se va a desbordar. Entonces, si el organismo está estresado, por ejemplo, porque dedica demasiadas horas, 6, 8 horas diarias, 10 horas diarias, mal duerme, mal comes, eres sedentario, tu organismo está saturado. A la mínima que pase, te tilteas, te estresas, te desbordas. Entonces es muy importante, como decíamos al principio, cuidar todos esos aspectos para estar mejor preparado e indudablemente aprender estrategias de autorregulación emocional para poder afrontar esa situación. Y si me permitís, simplemente como una noticia que leí hoy, que había a un club, decían, contratado a un chico de 8 años para jugar al Fortnite y habían pagado $30,000. Primero, legalmente no es posible porque hay una edad, ¿no? Pero poner a un chico de 8 años expuesto a un contexto competitivo que está más hecho para personas más mayores, que inclusive en algunos juegos no hay una estructura bien establecida o no hay una gestión desde un punto de vista humano y profesional, un chico de 8 años, o sea, es una locura, ¿no? Sí, no, pero completamente. Ahí la responsabilidad de los padres y también del club, que por muy bueno sea ese chico de 8 años, ojalá que le vaya bien, pero yo pondría las señales de alarma de decir, oye, cuidado. Así es. Pues tenemos otra pregunta de nuestro amigo Yunda, Fabio, y nos dice, está un poco relacionada porque dice, ¿cómo fomentar la autocrítica
y evitar que los miembros de un equipo se culpen entre sí. Es normal, lo sabemos los que hemos jugado alguna vez en equipo, que si yo sé que estoy cometiendo errores, empiezo a culpar a otros. O cómo hago si yo tengo una autocrítica, pero nos empezamos a culpar entre sí y esto se desborda un poco. ¿Cómo controlar ese tema en los equipos? ¿Cómo lo haces de tu trabajo, Alejo? Sí, ahí hay varias cuestiones importantes. La primera, que hay determinados juegos, tú tienes un split que son de 6 meses y a los 3 meses se están echando la culpa uno a otro y quieren echar a uno al otro y cada 6 meses van cambiando el roster. Hay que dar estabilidad al proyecto. Y eso viene de la mano no solo del entrenador, que podemos hablar del rol del entrenador también, sino también del club y sus proyectos. Si cada 2x3 cambian gente y no hay estabilidad, pues no das oportunidad de desarrollar tu proyecto. Por eso es muy importante también seleccionar correctamente y que haya un procedimiento bien establecido a la hora de seleccionar a los integrantes de un equipo. Indudablemente que si armamos el equipo y es normal, siempre les digo, que haya follones, que haya discusiones o disputas o discrepancias, ¿no? Lo que hay que buscar es que dentro del juego indudablemente tiene que haber un liderazgo por parte del entrenador y al menos por el líder dentro del juego, ¿no? Porque tiene ese rol que tiene que desempeñar. Por eso es importante cuando haya conflictos o haya diferencias, pues no sea inmediato, que también entraría dentro de esa impulsividad o ese estrés que puede generar el propio juego. Lo que hay que dejar es dejarla pasar y en todo caso al siguiente día hablamos abiertamente de lo que ha sucedido, pero sobre todo buscamos objetivizar el juego. O sea, buscamos estudiar, que es muy importante dentro de la parcela, estudiar tu propio rendimiento, el rendimiento de tu equipo, al igual que es importante estudiar a los mejores para aprender de ellos en cuanto a estrategias o mecánicas del propio juego. Es importante gestionar esas situaciones en un espacio controlado, no que termina el juego y empiezan a cada uno a decir lo que no es el momento de analizar. Tiene que correr el aire, pasamos página y al día siguiente en un espacio controlado damos voz a cada uno, pero también os voy a pedir que cada uno estudie la partida para hablarlo de la forma más objetivamente posible, ¿no? ¿Tú creerías que, ahí perdóname David que ibas en el turno, pero es que me surge la pregunta porque ha pasado en nuestro equipo de Overwatch principalmente, pero esa conversación que tú dices muy calmada de revisión de lo que pasó, ¿se da al terminar la partida? ¿Es bueno o es mejor realmente darla al día siguiente? Está prohibido, tiene que estar prohibido al día siguiente. Listo, David. Inclusive para lo bueno, Inclusive para lo bueno, Ok. No, y que tú dices que más aparte que fue una derrota o una victoria, y antes de hacer esa charla, que cada uno mire el juego y que vaya objetivamente y no subjetivamente en el calor del asunto, decir de pronto comenzar a entrar en discusión. Y tomar nota, no me vale solo que me lo hables de boca. Quiero que tomes nota y me hagas aspectos positivos y aspectos a mejorar. Y dentro de esas dos columnas objetivizamos todo lo que podamos, lo que es la partida. Porque al final si no nos movemos más desde un plano emocional que racional, y al final más que sumar y construir, lo que sembramos es más discordia entre los miembros del equipo. Ok, perfecto. Bueno, ya que entramos en el tema que más me gusta, que es ya la consolidación del equipo, mi pregunta para ti como psicólogo del deporte es, tenemos muchas personalidades, todos somos diferentes, entonces va a haber el que es líder, el que realmente no le gusta recibir, digamos, órdenes, o que es un poquito rebelde, el que es callado, silencioso, el que es conciliador, el que no quiere que nadie pelee. Tenemos muchas personalidades, tenemos diferentes personas, todos somos un mundo aparte. ¿Cómo es de la psicología tratar de que todo se engrane y sea una máquina perfecta en el sentido de que todo comience a girar en el mismo sentido y no en sentido contrario? Bien, las diferencias culturales y personales creo que a medio plazo
es un valor añadido. ¿Por qué digo a medio plazo? Porque es importante la parte de team building, ¿no? El construir el equipo, ¿no? Y quizás inicialmente cuando no se conocen, por eso es importante dar estabilidad y trayectoria a los proyectos. Entonces, cuando inicialmente no se conocen, cada uno de su madre y de su padre, por decirlo de una forma, buscamos también, digamos, una cultura de alto rendimiento que aborde a todos, y quizás hay gente que no está acostumbrada. Quizás inicialmente, los primeros 3 meses, hay más diferencias que puntos en comunes, o que a la gente le cuesta adaptarse y asumir su rol y asumir lo que le está pidiendo. Por ejemplo, ya no solo a nivel de carácter, sino por ejemplo, una persona que es bastante sedentaria o no está acostumbrada a hacer actividad física, y le estamos pidiendo que haga 1 hora diaria o que haga 10.000 pasos diarios para ser una persona activa. No buscamos deportistas necesariamente, ¿no? Pero que sean activos desde un punto de vista de salud y desde un punto de vista de rendimiento. Entonces todo eso se requiere tiempo para integrarlo y entrar en la dinámica. Después es muy importante trabajar las diferencias de caracteres, salvo que sea una persona tóxica, no es tanto el problema. A medio plazo creo que es una virtud. La clave está en la gestión cuando tú construyes al equipo, que tienes ya los integrantes y estás, o sea, hacer un equipo no es juntar unas personas y ponernos a competir. Tenemos que hacer equipo y habrá que trabajar las relaciones sociales, habrá que trabajar los objetivos individuales de cada uno y habrá que trabajar lo más importante, que son los objetivos comunes, porque sabemos que a nivel de cohesión, a nivel de unión, lo que más está asociado al rendimiento es la motivación común que tienen, los objetivos comunes, sobre todo por encima inclusive de las relaciones sociales. Entonces nosotros, por ejemplo, realizábamos también actividades extra deportiva, extra de eSport, y hacíamos actividades al aire libre, desde partidos de fútbol, desde una comida, a realizar actividades fuera del entorno habitual, en el cual nos permita interaccionar, que nos permita hablar, después hacer reuniones comunes, establecer y que cada uno diga abiertamente cuáles son sus objetivos, tanto individuales como grupales. Y el líder tiene que ser el entrenador principalmente, en el cual nosotros asesoramos y estamos también colaborando con ellos, pero el entrenador tiene un rol muy importante, en el cual tiene que ser un visionario y ser capaz de aunar las visiones de todos. Y una vez que estamos todos embarcados, puede haber pequeñas oscilaciones, que es normal, que uno se aleje un poco de la conducta deseada y que vuelva. Ahora bien, después como cuando uno está en el colegio, si uno se porta mal de verdad y hay un problema, pues tendrá que venir el director del colegio y llamarle la atención, y para poner orden, ¿no? Porque se requiere también mucha disciplina, mucha responsabilidad y ser persona, y ser una persona educada y competitiva, que no es incompatible ni mucho menos. Acá me llama la atención algo que tú dices, que el tema de ser una persona tóxica a mediano plazo puede ser una virtud. ¿Cómo es eso? No lo entiendo del todo. No que sea tóxica una virtud a medio plazo. Vamos a ver, me refiero, tú cuando fichas, tienes que saber a quién fichas. Okay. El problema que hay es que a veces los procedimientos son muy tradicionales. Yo conozco, yo he visto, me gusta. No, esto es como una empresa, tiene que haber un proceso de selección personal, como hacíamos nosotros, con entrevistas, con pruebas situacionales, venían a probar y demás, antes de tomar la decisión. O sea, tenemos una serie de indicadores que nos ayudaba a filtrar, definíamos el perfil de lo que queríamos y después buscábamos a posibles candidatos que se ajustasen a ese perfil. Indudablemente tener una persona tóxica dentro del equipo lo hace más dificultoso. Entonces, pero eso no significa que, oye, es tóxico y le pongo la cruz, porque quizás es tóxico pero es un grandísimo jugador. Entonces lo que tenemos que buscar es ver qué pasa, qué le pasa, qué hay detrás de eso, y que aprenda a autogestionarse. Y si lo haces bien te vamos a premiar, y si lo haces mal pues tendremos que castigarlo. Como un equipo de fútbol. Banquillo. Al banco. Otra de las preguntas que nos llega por ahí, o ibas a complementar con algo, Leo. No, todo bien.
Otra de las preguntas que nos llega por ahí es que dice lo siguiente: desde la psicología de los esports, ¿cómo se puede apalancar el aumento del rendimiento de un jugador o de un equipo? Especificame un poquito más la pregunta porque no la terminé de entender. Entendería yo que él pregunta, él dice es que cómo se puede aumentar el rendimiento tanto de un jugador o de un equipo desde lo psicológico. O sea, cómo le podemos dar las herramientas desde el campo de la psicología, de pronto también con el trabajo que tú realizas con los equipos o tus colegas, para aumentar el rendimiento de un jugador o de toda una escuadra. Sí, indudablemente, como comentábamos antes, hay unas variables psicológicas individuales y otras de equipo. Cuando hablamos de equipo, aparte de la cohesión que habíamos hablado antes, entra todo el tema, por ejemplo, de cooperación también, ¿no? El tema de coordinación también, ¿no? Que son variables, digamos, a entrenar. Después también, cuando hablamos a nivel individual, he nombrado antes algunas. Tu motivación. Queremos gente motivada. Queremos gente que sea fuerte mentalmente. Queremos gente que sea capaz de mantener la concentración durante la partida o las partidas. Queremos gente con confianza. Queremos gente, sobre todo, que aparte de esos hábitos saludables que necesitan como base para realizar un rendimiento saludable, sino queremos gente que sepa autorregularse a nivel emocional y que no se estrese. Todas esas cuestiones requieren un entrenamiento específico para que el jugador profesional adquiera unas ciertas habilidades para trabajar su motivación, trabajar su confianza, trabajar su concentración, lo que estábamos hablando ahora. Y ahí detrás, aparte de ese aprendizaje, pues indudablemente hay tareas o métodos o estrategias específicas que nosotros aplicamos tanto para su aprendizaje como para potenciar esas capacidades que ellos tienen. Ok, tú decías aprendizaje y es la palabra que formula la siguiente pregunta, también de nuestro amigo Full House. Dice, ¿cómo son los procesos cognitivos de un jugador profesional de esports para esa toma de decisiones en situaciones críticas o de alto estrés? Y si esto es una habilidad innata, o sea, que tú puedes nacer con ella, o esto es algo que se puede aprender con el tiempo. No, indudablemente es una cuestión que tú entrenas. Esto es como, o sea, si yo me pongo a hacer pesas, mi músculo no va a ser para Mr. Universo, ¿no? Pero sí puedo tener una mayor capacidad. Entonces, cuando hablamos de funciones cognitivas, por ejemplo, la parte que habla de toma de decisiones entra dentro de lo que son las funciones ejecutivas de la corteza prefrontal del cerebro. Indudablemente, aparte de entrenarlo, no significa creatividad, que todo sea espontáneo o que venga una fuerza divina de la naturaleza y te inspire, por decir una forma. Se requiere entrenarla. La toma de decisión hay que entrenarla tanto in-game, por ejemplo, automatizando ciertas estrategias, por ejemplo. O sea, por decir una forma, tú tienes que entrenar determinadas respuestas ya establecidas previamente con el equipo, ¿no? Como tácticas. Pero sí es verdad que después también tienes que exponer a la persona para que tome decisiones dentro del propio juego. ¿Qué significa? ¿Todo es creatividad? No. Hay un patrón establecido, una estrategia que hay que seguir, que hay jugadores que le cuesta seguir, que son muy anárquicos y le cuesta seguir esas estrategias, y hay otras situaciones del propio juego que tienes que tomar decisiones, que tienes que improvisar inclusive, pero no todo es improvisación. Entonces lo que hay que generar son entrenamientos en el cual provoquen esas situaciones, tanto las aprendidas que tú vas repitiendo con disciplina y orden, y después situaciones en el cual tú tienes que responder y resolver tareas. Eso dentro del juego. Y después, fuera del juego, es importante que tu capacidad de procesamiento de la información, tu agilidad mental sea potente. Y en parte lo entrenas dentro del juego. El propio juego te da eso. Pero también lo puedes potenciar doblemente, por ejemplo, estudiando, haciendo matemáticas, jugando al ajedrez, jugando juegos de mesa, conversando con gente, haciendo deporte. Hay toda una serie de actividades fuera del juego que potencia y desarrolla tu cerebro.
necesitamos gente, lo que necesitamos es desarrollar el talento mental de las personas. Y el talento mental no va a ir solo en el juego. Al contrario, cuando hay un exceso en el juego, lo que hace es inhibir determinadas partes del cerebro. Esto es como un equipo de fútbol. Pasas a jugar con 9 jugadores, con 8 jugadores. Y ya cuando pasas a 7, te eliminan porque no puedes jugar. Sí, porque se acostumbra completamente a eso la persona. Entremos ya, digamos, digamos de alguna manera en la parte final, pero entremos en el mundo ya de la competición deportiva, de estar en medio de una partida. Hay factores, por ejemplo, psicológicos, Alejo, que determinen o que sean determinantes dentro de una competitiva. Por ejemplo, el placer por esa actividad o con lo que hablábamos anteriormente, alguna tragedia familiar o personal del jugador que pronto lo impulse a conseguir el éxito o la victoria, cuando se sienten devastados o demás, o digamos si hay esos factores determinantes o no psicológicos dentro de una partida y cómo afrontar las diferencias, digamos uno que sea algo que sea la alegría que te produce el juego o versus la frustración personal por algo o por una tragedia personal. ¿Cómo son esos factores que determinan una partida competitiva? Vamos a ver, si vamos a depender de que estar mal por problemas personales o estar bien porque me gusta el videojuego, lo tenemos un poco complicado a la hora de competir. Yo creo que hay que ser más profesional, tener un método de entrenamiento, ser más rigurosos. Indudablemente no es lo mismo competir online o presencial. Se habla muchas veces que los más veteranos presencial ganan, mientras que otros pierden y se achican, por decir una forma, porque el escenario competitivo presencial pues es una situación potencialmente estresante también. Si yo tengo problemas personales, lo que voy a buscar es importante buscar apoyo social, apoyo familiar, buscar un buen profesional, un psicólogo en este caso, que te pueda ayudar y ver de qué forma eres capaz de bloquear, aunque sea temporalmente, esos problemas que tú tengas o tu vida revuelta, digamos, a nivel personal y focalizar en lo que es lo que te gusta, ¿no? En este caso los videojuegos. Pero esto es un arma de doble filo, porque las principales patologías también vienen asociadas en la gente que se meten dentro de los videojuegos, por no decir sport, para esquivar o mirar para otro lado a su vida personal. Ciertas patologías van asociadas a la gente que se involucra para dejar atrás su vida. El problema está que cuando se involucra no es que juega 1 o 2 horas, se involucra jugando muchas horas y eso termina siendo un problema. O sea, en resumen, lo que tú nos dices es que hay que actuar profesionalmente, que cuando yo me meta en mi parte gaming, dejar de lado esas cosas, sean positivas o sean negativas, pero concentrarme 100% y tener una meta por la cual estoy acá y no que las que están afuera me estén impulsando a hacer esto. Claro, efectivamente. ¿Tú qué te crees, que los deportistas de alto rendimiento no tienen problema o no tienen múltiples circunstancias? Las tienen a diario, de diferentes magnitudes, no lo dudo, pero aquí hay que ser profesional. Aquí hay que establecer un método de entrenamiento, hay que tener rutinas precompetitivas, rutinas dentro de la propia competición, hay que sistematizar las cosas, no podemos dejar hoy estoy contento, se me va a dar bien, hoy he tenido un mal día, no estoy para jugar. Entiendo que somos personas y nos afecta, tanto lo bueno como lo malo, pero tenemos que buscar estar por encima, eso es adiestrar tu mente de cara a lo que es la competición. Ok, perfecto. Entonces, esto me lleva a la siguiente pregunta, más como, digamos, la hace nuestro compañero Yunda, y es una pregunta muy importante porque yo creo que muchísimos estamos esperando una respuesta a algo como ¿cómo manejar la frustración in-game? O sea, ¿cómo manejar ese sinsabor cuando realmente estás perdiendo, vas a perder o realmente ya automáticamente uno cuando ve que vamos a media partida pero los números no están a nuestro favor, uno automáticamente ya dio por perdida y esa frustración
lo que te lleva es a tener un pensamiento negativo y automáticamente pues puedes terminar perdiendo. Bueno, te voy a poner un ejemplo. O sea, te voy a poner un ejemplo mío, ¿vale? Y me lo estoy inventando porque no sé lo que está pasando en la vida de la otra persona. Yo juego al Clash Royale, que es uno de los que me gusta a mí, aparte del FIFA, que no se me da nada mal. Y a veces juego partidas contra alguien que le hago la primera torre y abandona. Y lo primero que pienso, este es blando. Entonces, hay una cuestión, por un lado, de fortalecerse mentalmente. Nosotros cuando seleccionábamos jugadores para los distintos equipos, teníamos un indicador que buscábamos dentro de los jugadores, que es que hubiesen hecho deporte. Porque el deporte es una escuela de valores, una escuela de vida, en el sentido de que ganas, pierdes, y lo que no te mata te fortalece, ¿no? Hay gente que viene solo del ámbito de los eSports y a nivel orgánico viene a veces un poco estresado, o el organismo está estresado, ¿no? Entonces, como comentaba antes, es importante desarrollar la fortaleza mental. Es importante que cuando yo vaya a jugar mi organismo esté estable. Y no me refiero, no, es que durante la semana, 5 días, he jugado 10 horas, ayer descansé y hoy juego. No, es que estaba descansado, no, tu organismo no estaba recuperado porque necesitas 2-3 días para recuperar. Dentro de la planificación tiene que aparecer los días que tiene que haber un máximo estrés para fortalecer el organismo para después dejar que se recupere, ¿no? Pero si llegamos al caso que el jugador se tiltea, hay que valorar en qué situación está. Estoy jugando una partida entre amigos o es una competición, y si tengo una partida a continuación o no, ¿no? Por ejemplo, jugadores con los que yo he estado trabajando con ellos de Fortnite y era por equipo, ¿no? Ya no era individual, era por parejas, le salían mal, le mataba o pasaba algo y se tilteaba, explotaba. Es una respuesta de estrés en el fondo, es baja de tolerancia a la frustración, y teníamos que reconducirlo porque después tenía que continuar, ¿no? O al igual otros juegos. Entonces, ahí lo que hay que hacer es, primero, si hay tiempo, aunque sea 1 minuto o 2 minutos, lo que hay que es evacuar todo lo que se pueda la parte emocional. Me refiero a expresar tu malestar. No es malo, no es una debilidad. Es a veces una necesidad y va por el perfil de la persona. Inclusive les poníamos unas pelotas de estas, una bola de estas antiestrés para que descargasen, y en un espacio controlado porque están en su sitio, teníamos 2 opciones: o descargaban y soltasen por la boca lo que tuviesen que soltar, que nadie lo escuchaba, o sea, es un espacio controlado, o inclusive que se levante aunque sea 10 segundos a dar un paseo, a descargar y a buscar equilibrarse primero emocionalmente, estar bien, pero para eso a veces hay que descargar, no solo autorregularse para decir freno, 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 no, a veces es soltar, vaciar, descargar para después equilibrarme nuevamente y focalizar en la siguiente tarea, con unas rutinas establecidas, desde objetivos de rendimiento para la siguiente tarea, como también un diálogo interno positivo, pero no solo positivo, sino que sea una autoinstrucción. Por ejemplo, ahora voy a estar tranquilo, voy a estar centrado, voy a establecer estos objetivos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿no? Guiar la conducta a través del diálogo interno, ¿no? Entonces establecíamos un método, una estrategia de choque en el caso de que pasase. Por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo: un jugador de Clash Royale pierde una partida y era un descontrol que tenía, ¿no? Y tenía otra partida y volvía inicialmente mal. Empezamos a trabajar y lo que hicimos es: te pido que sueltes el móvil, lo dejes en la habitación, te vayas a otra habitación, descarga todo lo que tengas que decir o hacer, o agarrar la almohada, tirarla o descargar. Y él después tenía un complemento que lo puso, que es ponerse un tipo de música que a él le gustaba, y eso le hacía
pues le Retomar. generaba buen rollo, emociones positivas, hacía que se sintiese alegre, contento, con ganas. La música le ayudaba, después venía, agarraba nuevamente el móvil, objetivo de la siguiente partida, ¿cuál es? 1, 2, 3, ¿vale? Y ahí es importante también el rol del entrenador, que les ayude a gestionar un poco, a orientarlo. Pero claro, todo esto el entrenador tiene que saberlo, porque si de repente el jugador desaparece y dice, ¿qué hace este jugador? ¿Dónde está? ¿No? O pasó inicialmente a unas cuestiones que a un jugador desapareció y no jugaba la siguiente partida. Entonces tenemos que entrenarlo. Y esto no existen fórmulas mágicas, no hay milagros. Esto es adiestrar tu cabeza hacia lo que tú quieres. Y a veces es ensayo, error. Entrenar a diario, pero no improvisar. No, estoy en la partida, voy a hacer lo que me ha dicho Alejo. No, hay que entrenarlo a diario. Señores, hay que automatizarlo esto. De acuerdo. Ahí ya, digamos, nos has dado un poquito de luces, Alejo, con el tema de lo que se podría hacer o que haces tú, es tu trabajo en el tema de una sesión. Pero para ir despidiéndonos, te agradecemos de antemano estos minutos, estas horas con el Finca 9 aquí, la paciencia que nos has tenido y un saludo a España. Y antes de cerrar, queremos como esa pequeña sesión o esas incidencias que pueden surgir en medio de una sesión de psicología con un jugador o con una escuadra eSport, digamos. Tú llegas, te sientas, llega un jugador o llega todo un equipo completo y ¿qué hace Alejo García Naveira ahí? Primero saludarle y preguntarle qué tal está. Okay. A veces hasta la persona me pregunta, ¿y tú cómo estás? Entonces digo, ostras, qué bueno, ¿no? Que me pregunten a mí. Entonces yo le digo, oye, estoy bien, tal, pero normalmente el foco, digamos, está en él, ¿no? Las sesiones normalmente tienen varias partes, ¿no? Pueden tener una estructura y subestructuras, por decirlo de una forma. Yo creo que lo primero es, en ocasiones cuando hablamos a nivel individual, pero que se puede trasladar también a nivel de equipo, es definir primero el tema de conversación, sobre qué quiere hablar, sobre qué quiere mejorar, qué quiere cambiar o qué tiene que resolver. Entonces, cuando tenemos el tema que ha definido, que algunas cuestiones pueden estar programadas previamente. Me pongo un ejemplo. Oye, en este primer trimestre tenemos que hacer talleres para que los jugadores aprendan ciertas habilidades psicológicas. Ok, perfecto. Pero después cada uno puede tener una cierta demanda particular, ya sea, como hemos dicho antes, de su vida personal o de su vida profesional dentro del juego, ¿no? O dentro del equipo. Entonces, lo primero es definir el tema, después definir la situación actual de ese tema, para después definir cuál es su situación ideal, qué es lo que quiere, cuál es, sin frenos, cuál es la situación ideal, qué es lo que estás buscando. Y ahora podemos poner un ejemplo, ¿no? Y una vez que tenemos la situación actual, la situación ideal, tenemos que trazar un puente entre ambas. Tenemos que desarrollar un plan de acción para acercarnos o conseguir esa situación ideal. ¿Qué pasa? Que a veces para aprender, para llegar a ese objetivo, se requieren ciertos recursos que no todo el mundo los tiene, o no vienen de serie, o que no han aprendido y requieren aprender para mejorar en ciertas cuestiones, como hemos dicho antes, ¿no? ¿Cómo aprendo yo a trabajar mi motivación? ¿No? Quizás yo no lo sé. O sea, instintivamente puedo decir, oye, me encuentro con ganas, quiero jugar, sí, pero eso no es trabajar la motivación. Un entrenador puede trabajar tu motivación incentivándote, animándote, reforzando lo que tú estás haciendo bien, estableciendo objetivos. Y el propio jugador tiene que aprender la técnica de establecimiento de objetivos. A establecer, o sea, uno no puede ir a entrenar o a competir a hacerlo lo mejor que pueda. Eso es una idea muy general. Sabemos que objetivos positivos, específicos, tanto a corto, medio o largo plazo, potencian el rendimiento. Entonces, tiene que aprender a establecer objetivos, que algunos vendrán del propio entrenador, que le marcará una serie de objetivos, y otros que él mismo. Por ejemplo, hablabas antes, David, del tema del titeo, de la situación de estrés, la frustración que uno puede padecer en un momento dado en una partida. Bueno, eso se puede transformar en un objetivo individual a nivel psicológico. Al igual que puedes tener unos objetivos técnico-tácticos, también puedes tener objetivos a nivel psicológico. Quizás uno de tus objetivos en ese momento es ser fuerte mentalmente
ser capaz de aguantar el chaparrón, descargar lo más rápido posible y focalizarte en la siguiente jugada o en la siguiente partida. Y eso es un objetivo que tienes que plantearte en cada entrenamiento. Y verás, si te lo planteas, como poco a poco vas a ir progresando y vas fortaleciendo tu mente. Indudablemente partimos lo que habíamos dicho, hábitos saludables para tener un rendimiento saludable. El máximo rendimiento va de la mano de todas estas cuestiones. Si yo estallo, me frustro, pero estoy durmiendo 4 horas diarias, me acuesto a las 4, 2, 3 de la mañana, me levanto a las 12 y hay un problema de biorritmos, que el cuerpo es como un cóctel, ya el organismo no está bien del todo. Ya me pierdo una comida porque ya es ahora que me levanto, como directamente. Pues lo estás matando al cuerpo otra vez, porque hay ciertos ritmos biológicos que están asociados a lo que es la vigilia-sueño y a los horarios que el cuerpo necesita la alimentación. Entonces todas estas cuestiones hay que cuidarlas. Si tú te cuidas y te pasa, lo abordamos, pero no podemos estar abordando algo cuando la base está mal establecida. Perfecto, Alejo. Créeme que pues es muy interesante esta charla, es demasiado... comienzo a hacer yo una autoevaluación, porque bueno, Carlos y yo también somos jugadores y créeme que tenemos varias personalidades. Yo a veces también me tilteo, llego a la frustración. Yo creo que les pasa a todos. Hemos visto que a algunos jugadores les pasa más que a otros, pero todas estas charlas me parecen muy interesantes porque realmente se necesita de una psicología del deporte para seguir avanzando y más cuando estás consolidando un equipo. Entonces, yo creo que paso a despedirme, amigo Carlos. Sí, señor, vamos ya despidiendo Listo, entonces, Alejo, muchísimas gracias. Excelente entrevista, gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí con nosotros, nos resolviste muchísimas dudas, pero yo creo que esta entrevista se va a dar a más preguntas y cuando la gente vea esto va a comenzar a querer, entonces esperamos tenerte por aquí nuevamente porque perfecto. La gente, nosotros realmente contestaste nuestras preguntas y de algunas personas que ya habían mandado previamente sus inquietudes. Pero después de esta entrevista yo creo que va a surgir muchísima más tela para cortar, decimos aquí en Colombia. Entonces, Alejo, muchísimas gracias. Gracias por estar aquí con nosotros y te agradecemos tu tiempo y tus grandes consejos. Bueno, primero felicitaros por vuestra iniciativa, por todo el camino que estáis recorriendo, vuestras motivaciones comunes que tenéis. Vuestra ilusión por todo esto, porque yo creo que eso os va a ayudar a seguir creciendo. Por mi parte, gracias por la invitación y simplemente, si me permitís, para cerrar, quiero lanzar 2 ideas, porque es súper importante todo esto que estamos hablando, porque todas las actividades de rendimiento, o una persona que esté en la oficina, o un chico que esté en el colegio, también tiene un rendimiento a nivel psicológico. En la empresa estará el jefe o el coordinador, en el colegio están los profesores y demás. En los eSports tiene que estar el entrenador, al igual que en los deportes tradicionales, pero los eSports es un deporte muy mental tanto de la parcela psicológica como de lo que habéis hablado de funciones cognitivas, ¿no?, que tiene el cerebro y que también hay que entrenarlas en paralelo. Entonces, aquí en Madrid, que yo coordino la sección de Psicología del Deporte del Colegio Oficial de la Psicología de Madrid, hicimos una alianza, hemos firmado hace un mes un convenio con la Asociación de Clubes de eSport de aquí España, porque ellos son conscientes también de esa necesidad, y nosotros como colectivo tenemos también la necesidad de ser buenos profesionales. ¿Qué significa? Que por ser psicólogo no es suficiente. Nosotros dentro de nuestro colectivo hemos desarrollado un itinerario de formación para que seas, lo primero, muy bueno sabiendo sobre psicología, y después ya hablaremos de psicología del deporte y psicología de los eSports, y por eso hemos desarrollado un curso de experto online desde el Colegio de Psicólogos de Madrid para psicólogos. Entonces lo que brindamos en ese curso de experto
la verdad que el curso está hecho a medida de los requerimientos que entendemos que requiere un psicólogo para abordar los eSports, y el perfil de profesionales es de primera, con psicólogos de clubes profesionales de eSport que cuentan sus experiencias, y no solo eso, sino que establecemos una línea de trabajo y una serie de competencias para el propio psicólogo. Entonces yo creo que estas alianzas son muy importantes y vuestro trabajo también es muy importante, y en el caso nuestro no solo transmitir nuestra experiencia profesional, sino también aprender del sector, del medio y de los distintos profesionales, como puede ser vuestro caso. La gente que nos está viendo, Alejo, que de pronto hay algún psicólogo, hay alguna persona interesada, en un momento si ve la entrevista por Twitch o por YouTube después, o por alguna otra red social de lo que vayamos a hacer, ¿pueden participar de ese curso que estás contándonos? Para todo el mundo, para todos los psicólogos de cualquier parte del mundo. ¿Cómo pueden encontrarlo? Bien, la más fácil o más directa... Sí, podemos compartir el enlace, sí, que ese es, digamos, lo más directo, o si entra alguien en la página del Colegio de Psicólogos, que es copmadrid.org, van al apartado de cursos y buscan el de eSport, que está publicado desde ahí. Si no, en mis redes sociales también pueden encontrarlo, pero yo creo que lo más directo es compartir el enlace en un momento dado, para que si alguien interesado pueda ir directamente. Ahí lo estás coordinando tú, y veo un pool de profesores de ahí para abajo también especializados en el tema. Dice que son más o menos 150 horas. Pero hay algo que no dice ahí, o bueno, creo que sí lo dice al final. Sí, corrijo, sí lo dice, que es el tema del dinero, para que la gente también lo sepa. ¿Cuál es el rango de precios de ese curso? Las certificaciones. Sí, vamos a ver, yo creo que está en torno a los 800 euros, creo. Si no mal recuerdo, según el rol, no es lo mismo si uno es estudiante de último año de carrera, o si es psicólogo colegiado, o si no está colegiado, pero bueno, si hay alguien de Colombia y me escribe, yo me comprometo, si es psicólogo indudablemente, a que sea el precio más bajo para él o ella. Y Alejo, antes de que te vayas, antes de que cerremos aquí, ¿dónde pueden encontrar a Alejo García Naveira? ¿Dónde le pueden escribir? ¿Dónde lo pueden seguir? ¿Dónde pueden ver sus consejos? ¿Dónde pueden ver todo? ¿Cuáles son tus redes sociales? Bueno, en Twitter es Alejo, arroba Alejo-G Naveira, que es mi apellido, arroba Alejo-G Naveira, ahí en Twitter. En Instagram también me pueden localizar, que es Alejo García Naveira, todo junto. En Facebook, YouTube también vamos creciendo como vosotros poquito a poquito. Bueno, David, no sé, ¿qué se nos queda, Alejo? ¿Algo que haga falta por decir? ¿O ya estamos? No, yo creo que ya, ha sido muy... Bueno, me surgió ahorita escuchándote hablar una pregunta. Tú que decías que este tema de los eSports es netamente mental. Entonces yo al ver, digamos, una situación como un jugador de fútbol, cuando tiene una lesión, tú sabes que primero se tiene que retirar de las canchas, tiene que recuperarse. Hay un trabajo tanto terapéutico, psicológico como físico. ¿Cuál es una lesión que se podría dar en el mundo de los eSports que entre la psicología a reforzar o a solucionar? Por ejemplo, claro, a diferencia del deporte tradicional, imagínate un jugador Hazard del Real Madrid que tiene una reiteración de lesiones musculares, tiene que parar, ¿no? Y tiene que intervenir pues el fisioterapeuta, nutricionista también, el readaptador y demás. Dentro de los eSports, esa lesión muscular como tal posiblemente no se dé, pero se pueden dar lesiones de muñeca, lesiones de tendinitis en el codo, zona cervical, por malas posturas. La parte ergonómica es muy importante a intervenir. Y ahora voy a lo psicológico, ¿no? Pero a lo que me refiero es que todo va relacionado también, ¿no? Porque al final el estar compitiendo o entrenando muchas horas con gente que tiene problemas en la muñeca o tienen cuerpos de, permitirme que lo diga así, de viejos o de personas mayores, siendo muy jóvenes,
es preocupante y es complicado poder, o no solo porque te limita, sino que es un factor estresante. Pero hay un número que es muy importante, es que la media de edad de los jugadores cuando se retiran de los eSports está en torno a los 25. Naveira, psicólogo del deporte, más de 20 años de experiencia, que atendió muy amablemente nuestra llamada, nuestro mensaje. Muchas gracias, Alejo, muchas gracias, David, muchas gracias a toda la gente que estaba viendo esta entrevista por cualquiera de nuestras redes sociales, y más adelante tendremos más invitados aquí en el Team K9 eSports. Nos vemos.